Capítulo 81. Un golpe resonó en el estrecho callejón. El hombre que vestía ropa sucia y rota estaba de pie frente a una gruesa puerta de hierro, su silueta apenas era visible en la tenue luz de una lámpara cercana. Las ratas se alejaron corriendo, asustadas por el sonido inesperado. El hombre parecía enfadado por la falta de respuesta, pero finalmente escuchó un movimiento al otro lado. Pronto se abrió un pestillo y un par de ojos aparecieron a través de la mirilla de la puerta. ¿Qué quieres? Déjame entrar. El hombre mal vestido sacó un puñado de algo y lo dejó colgando delante de la rendija por la que estaba espiando el hombre del otro lado. Parecía una joya barata, algo que habían robado recientemente. El hombre del otro lado se limitó a resoplar sin abrir la puerta. ¿Cuál es la contraseña? ¿Contraseña? Ah, sí, ¿era de Amberes? Claro que sí, espera un momento, ¿te dejaré entrar? El hombre que parecía un mendigo sonrió, mostrando sus dientes amarillos mientras escuchaba más movimiento del otro lado. Sonaba como si se estuvieran abriendo varios pestillos detrás de la puerta. La pesada puerta de hierro se abrió con un crujido, revelando un estrecho y mal iluminado pasaje que conducía al interior del edificio. El hombre que había mirado por la mirilla se hizo a un lado, dándole espacio a la figura de aspecto sucio para entrar. Era un hombre corpulento y canoso con cicatrices en el rostro, del tipo que indica que ha visto su cuota de peleas. Sus ojos brillaron con sospecha, pero no insistió más en la contraseña, sino que esperó a que el hombre entrara. ¿Entra? Claro, amigo, ¿puedo venderlo dentro? Sí, solo entra. El hombre corpulento agarraba un garrote con la mano izquierda y lo escondía tras la espalda. En cuanto el otro hombre entró por la puerta, el garrote cayó de inmediato. La puerta se cerró de golpe tras él y los gritos del ladrón se amortiguaron. Sin embargo, una persona era plenamente consciente de lo que acababa de ocurrir. Apareció desde la esquina, vestido con una armadura pesada. Entonces eso es lo que pasa cuando das la contraseña incorrecta. Alexander le comentó a Rusty, quien avanzó torpemente, ahora poseyendo la mente del miembro del gremio de ladrones. Al leer los pensamientos del hombre, Rusty había aprendido la verdadera contraseña necesaria para pasar por esa puerta. Gracias a los recuerdos del hombre, sabía que la contraseña cambiaba cada semana. Cada miembro del gremio tenía que memorizar las contraseñas para la semana correcta y cambiaban cada mes. A menudo, los mendigos como el desafortunado hombre que acababa de ver escogían una contraseña obsoleta. Cuando intentaban entrar, se ocupaban de ellos rápidamente. Rusty, que ahora poseía el cuerpo del matón calvo, se encontraba cerca de la entrada del gremio de ladrones. La pesada puerta que había frente a él, de hierro grueso y llena de arañazos por años de uso, se alzaba amenazadora. La escena que acababa de desarrollarse, el mendigo había sido atraído a entrar, pero luego lo habían abatido por usar la contraseña incorrecta, era un recordatorio brutal de la crueldad del gremio. Menos mal que has elegido la correcta. No la estropees o acabarás como ese tipo. Ese tipo no parecía tan fuerte, no puede vencerme. Los ladrones en el gremio son como cucarachas, puede que no se mantengan juntos como los aventureros, pero al menos defenderán la entrada. ¿Tendré cuidado entonces? Rusty, todavía adaptándose a la sensación desconocida de habitar un cuerpo vivo, se acercó a la puerta, su nuevo cuerpo pesado y lento. Los recuerdos del matón lo ayudaron a guiarse, pero no era lo mismo que su fuerza o agilidad habituales en su verdadera forma. Probablemente estaba más débil que cuando poseía a Albert y no estaba seguro de qué sucedería si este cuerpo carnoso resultaba herido. Había dejado su cuerpo principal dentro de su sistema y si algo salía mal, estaba listo para activar una de sus cargas. Su mano chocó contra la puerta mientras tocaba. Podía sentir algo de movimiento adentro, así que simplemente esperó. Después de unos momentos, la pequeña rendija de la puerta se abrió y, una vez más, un par de ojos vigilantes miraron hacia afuera. A diferencia de antes, los ojos parecían más agudos esta vez con un poco de sangre corriendo por el medio. ¿Otra vez? Será mejor que no estés con este viejo. ¿Cuál es la contraseña? Rusty dudó, recurriendo a los recuerdos fragmentados del matón. Examinó mentalmente la información confusa, asegurándose de tener la respuesta correcta. Luego, con voz ronca, murmuró: Pez espada. Adelante. Los ojos que se encontraban detrás de la rendija se entrecerraron levemente, pero después de una breve pausa, se escuchó el familiar sonido de pesadas cerraduras que se abrían. La puerta se abrió con un chirrido, lo suficientemente grande para que Rusty pudiera pasar.
Cuando entró, la tenue luz del callejón fue reemplazada por el resplandor parpadeante de las lámparas de aceite que colgaban de las paredes. No se trataba del gremio de ladrones, sino de una de las entradas. El edificio era una de las tabernas locales. Había una puerta abierta que conducía a una bodega, una vía que subía y un gran tonel colocado de lado que tenía casi la altura de un adulto. Tenía un gran grifo de madera en la sección media inferior, pero por alguna razón, no parecía que se hubiera usado en mucho tiempo. El mendigo que había visto antes ya no estaba allí, pero había manchas de sangre fresca en el suelo. Alexander miró las salpicaduras de sangre y cómo se dirigían hacia un gran barril de vino. Comprendió al instante lo que había sucedido. La entrada al gremio debe estar detrás de ese barril. Deben haber arrastrado a ese pobre tonto hasta allí después de dejarlo inconsciente. Alexander no dijo nada, inseguro de su teoría. Había oído rumores de que el gremio de ladrones vendía gente como esclavos, y este mendigo podría enfrentarse al mismo destino por intentar entrar sin ser miembro. Tal vez el futuro de ese hombre estuviera en las minas oscuras, o tal vez simplemente lo arrojarían de nuevo a la calle después de darle una paliza. Odio esta carne, no puedo esperar a volver a mi verdadera forma, ¿qué es eso? Rusty murmuró para sí mismo, adaptándose a una nueva sensación. Habitar un cuerpo vivo era muy diferente a poseer el cadáver momificado de Albert. Como armadura viviente, no tenía sentido del olfato ni fatiga, pero ahora, todo tipo de olores rancios asaltaban sus fosas nasales. El guardia que lo había dejado entrar apestaba a olor corporal, y todo el lugar tenía un olor intenso y desagradable. Rusty nunca se había dado cuenta de que los humanos lidiaban con esto constantemente y deseaba poder dejar el cuerpo lo antes posible. El camino en una dirección era ruidoso y conducía a la taberna. Sin embargo, no se dirigía hacia allí. Antes de que pudiera preguntar por la dirección, el hombre al que le había dado la contraseña caminó hacia el gran barril. Usando el mismo garrote con el que había golpeado al mendigo, el hombre hizo un agujero en la pared. Se escuchó un clic cuando algo encajó en su lugar. Un mecanismo se activó, haciendo que la tapa frontal del barril se deslizara hacia un lado, revelando la entrada al gremio de ladrones. ¿Qué estás esperando? Entra. Asintió en silencio el hombre, sin ofrecer respuesta, y luego pasó rápidamente por la abertura. Su cuerpo era un poco más grande de lo normal, por lo que tuvo que abrirse paso. Una vez dentro, la entrada comenzó a cerrarse, dejándolo en un pequeño pasillo poco iluminado que conducía a una escalera que descendía hacia abajo. Ya veo, el gremio debe estar en las viejas alcantarillas. Tiene algo de sentido. ¿Qué carajo es ese olor? Será mejor que te tapes la nariz, Rusty. Este no será un viaje agradable. Rusty, ahora solo un casco en la cabeza del hombre. Cuando entró por primera vez, su visor estaba levantado, lo que permitía al guardia de la puerta ver su rostro. Ahora, como el hedor lo golpeaba aún más fuerte, tuvo que bajar el visor, con la esperanza de que lo ayudara a soportar los olores desagradables. Bajó la escalera y llegó a un espacio húmedo y turbio donde el agua le llegaba a los tobillos. Cada paso se sentía extraño, como si estuviera pisando algo blando. Utilizó los recuerdos recientes del hombre para guiarse. Su objetivo era llegar al mercado negro, pero el viaje estaba resultando más difícil de lo que había previsto. Usan unas marcas extrañas para indicar el camino hacia la entrada real. Creo que es en esa dirección. Alexander, que estaba conectado con Rusty como su guía, lo ayudó a navegar a través de estos recuerdos fragmentados. Identificó algunos símbolos tallados en las paredes como códigos secretos que solo los miembros del gremio podían descifrar. Con su guía, continuó a través de las alcantarillas. Este lugar le recordó a la mazmorra, pero sin monstruos con los que luchar, estaba lleno de moscas y ratas. El aire en las alcantarillas se volvía más pesado con cada paso que daba Rusty, y el hedor se intensificaba a medida que avanzaba con dificultad por las aguas turbias. Sus pensamientos se dividían entre navegar por los túneles oscuros y la sensación repulsiva de su nuevo y carnoso vehículo. Cada paso se sentía antinatural y la sensación de escombros blandos debajo de sus botas solo aumentaba su incomodidad. ¿Por qué la gente bajaría aquí voluntariamente? Rusty murmuró y Alexander respondió rápidamente su pregunta. Ellos no lo harían, y tampoco ningún guardia o caballero estaría dispuesto, por eso pusieron el gremio aquí. Veo. La gente se adapta a lo que la mantiene viva. Te sorprendería saber lo que pueden soportar. Después de unos minutos, Rusty finalmente vio otra marca en la pared. Un símbolo pequeño y apenas visible con forma de triángulo invertido.
Estaba grabado en la piedra y parcialmente oculto por la suciedad, pero los recuerdos del matón lo reconocieron como el indicador final. Este era el camino hacia el mercado negro del gremio. Rusty aceleró el paso, ansioso por salir de las aguas sucias y acercarse a su objetivo. Llegó a lo que parecía un callejón sin salida, pero él sabía que no era así. Los recuerdos del hombre le habían revelado una forma de atravesar la pared, similar al método que había utilizado antes el guardia de la puerta. A un costado, había un pequeño agujero en la pared, del tamaño justo para la moneda negra que llevaba. Al introducirla en el hueco, oyó un clic familiar y la pared empezó a moverse, abriéndose lentamente para revelar el camino que tenía por delante. Debe ser esto. A medida que se adentraba más, los estrechos túneles comenzaron a abrirse hacia una cámara más grande. La luz parpadeante de las antorchas iluminaba las paredes, proyectando sombras inquietantes a lo largo de las superficies irregulares. Los débiles sonidos de voces y movimientos se hicieron más claros a medida que se acercaba. Su habilidad para detectar vida lo confirmó todo. Estaba en un lugar con muchas personas y estaban bastante ocupadas. Ya está. Has llegado al mercado, así que así es como se veía, es similar a uno que visité en mi viaje, o al menos creo que lo es. Rusty se detuvo en el borde de la cámara mientras Alexander intentaba recordar su pasado. Desde allí, podía ver el diseño. Un mercado subterráneo en expansión escondido debajo de la ciudad, con varios puestos instalados a lo largo de los pisos de piedra húmedos. Ladrones, contrabandistas y comerciantes del mercado negro regateaban abiertamente, vendiendo bienes robados, artefactos raros y sustancias ilícitas. El lugar estaba repleto de actividad, pero toda la operación estaba envuelta en sombras. Los comerciantes usaban capuchas o máscaras para ocultar sus identidades, e incluso los compradores movían con cautela, con cuidado de no llamar demasiado la atención. Rusty escaneó el área, buscando el siguiente paso en el plan de Alexander. Su objetivo no era solo llegar al mercado negro, sino encontrar a alguien de rango lo suficientemente alto dentro del gremio de ladrones para registrarlo para futuras transacciones. Había dos razones para esto. Primero, planeaba regresar aquí después de asaltar la mazmorra y robar a más aventureros. Segundo, no le quedaba mucho tiempo. Su maná se estaba agotando rápidamente y solo tenía unas pocas pociones de maná para mantener la posesión. Aunque las pociones funcionaban como cristales de maná, eran mucho menos eficientes. Si este lugar funcionaba como los mercados de la superficie, no tendría tiempo para regatear, por lo que necesitaba darse prisa. Este es el mercado negro, pero aquí también deberían registrar a los novatos. Si los recuerdos de este tipo no son incorrectos, solo necesitas pagar media moneda de oro para registrarte primero y luego la otra mitad en bienes robados para ser aceptado. ¿Eso es mucho? Véalo como una inversión para el futuro, Rusty. A veces es mejor mirar las recompensas futuras. ¿Inversión? La gente usa palabras raras. Rusty miró su indicador de MP y se dio cuenta de que debía actuar rápido. Escaneó rápidamente el área en busca de algo que se pareciera a un mostrador de recepción. El gremio de ladrones no se parecía en nada al gremio de aventureros. Allí nadie ofrecía ayuda. En cambio, todos permanecían en guardia, mirándose con cautela. Las manchas de sangre en las paredes y el piso eran un triste recordatorio de las frecuentes peleas que estallaban entre los miembros del gremio. La primera parte del gremio a la que entró fue el mercado negro. No era solo para los miembros del gremio. Los comerciantes autorizados también eran bienvenidos aquí. Estos comerciantes eran más valiosos que los ladrones de menor rango, ya que traían grandes sumas de dinero. Se especializaban en comprar bienes robados y, a veces, incluso personas. Más tarde, contrabandeaban estos bienes fuera de la ciudad y los revendían en lugares que parecían respetables y limpios. Si algo era demasiado volátil, incluso lo llevaban a otros países o lo presentaban en subastas donde las ganancias eran generalmente mayores. La segunda parte estaba más alejada del bullicioso mercado, donde los miembros del gremio se reunían para discutir las operaciones y coordinar sus actividades ilícitas. También era donde el gremio guardaba sus secretos más valiosos, incluida la identidad de los miembros de mayor rango y la ubicación de sus escondites ocultos. Si Rusty quería integrarse por completo a la red de ladrones, tendría que llegar allí en algún momento. Pero primero, tenía que asegurarse de registrarse en el mercado negro para poder comerciar libremente con bienes robados y obtener acceso a los recursos del gremio. Su destino era una tercera zona, algo parecido al gremio de aventureros que se veía arriba.
En ella había un tablón de anuncios pequeño y destartalado lleno de solicitudes de bienes robados, algunos incluso con mapas de los edificios que los ladrones tenían la tarea de robar. Esta zona estaba más alejada del mercado negro y tenía la apariencia de un bar destartalado. Detrás del mostrador había otro hombre corpulento, parecido a un recepcionista del gremio. Esta era la persona con la que necesitaba hablar. Rusty se acercó, manteniendo su rostro neutral bajo el casco, aunque podía sentir la tensión de mantener el control sobre el cuerpo carnoso. Sus reservas de maná se estaban agotando más rápido de lo previsto. Cuando llegó al mostrador, colocó 5 monedas de plata y las deslizó por el mostrador sin decir palabra. El hombre miró las 5 monedas que tenía delante y simplemente sonrió. ¿Registrar a un novato? Ya conoces las reglas. Si no pueden traer la mercancía en una semana, te sancionarán. Rusty asintió, conocía un poco las reglas y una vez que esto terminara, necesitaba regresar rápidamente a su antiguo cuerpo antes de que su habilidad de posesión flaqueara y probablemente no duraría más que unos pocos minutos ahora. Capítulo 82. ¿Me das tu moneda? ¿Eh? ¿La moneda? La tienes, ¿verdad? Oh sí. Rusty, ¿estás bien? Estoy bien, pero este humano está luchando contra mí. Creo que he usado la habilidad de posesión durante demasiado tiempo. Rusty se desorientó por un momento mientras rebuscaba entre la ropa del matón en busca de la moneda del gremio de ladrones. La ficha le servía como llave para abrir el pasaje secreto, su equivalente a una tarjeta de aventurero. A pesar de las pociones de maná, sus habilidades empezaban a fallar. Era posible que el hombre al que había dejado inconsciente se estuviera despertando y la habilidad de Rusty estuviera teniendo dificultades para mantenerlo sometido. Necesitaba registrarse y marcharse rápidamente. La dejó caer sobre el mostrador con un poco más de fuerza de la prevista. El hombre corpulento que estaba al otro lado enarcó una ceja, pero no dijo nada mientras inspeccionaba la moneda. Después de un breve momento, la devolvió junto con otra casi idéntica que parecía vieja y usada. Está bien, dales esto. El hombre no explicó mucho, pero esta moneda parecía un poco diferente a la que estaba usando ahora. Afortunadamente, Alexander tenía suficiente conocimiento sobre el gremio de ladrones como para ilustrarlo sin tener que hacer preguntas que debería saber. Debe ser una ficha temporal, apuesto a que estas entradas no se abrirán si intentas usarla después de que termine el período de prueba. Probablemente te darán una permanente cuando traigas el botín. Es una forma interesante de atraer a nuevas personas y reciben una moneda de oro por cada nuevo miembro, algo que la mayoría de los criminales menores no pueden permitirse. Todo empezó a tener sentido, pero Rusty sintió la tensión de mantener el control sobre el cuerpo, mientras su habilidad de posesión vacilaba peligrosamente. Su conexión con el matón se estaba debilitando y podía sentir que la conciencia del hombre retrocedía. El tiempo se estaba acabando y Rusty sabía que tenía que actuar rápidamente antes de que las cosas se salieran de control. Si quedaba expuesto en la guarida de los ladrones, su plan para salvar a su amigo se arruinaría. Con la moneda temporal en su poder, Rusty no perdió un momento. Saludó débilmente con la cabeza al hombre corpulento que estaba detrás del mostrador y se dio la vuelta para marcharse, haciendo todo lo posible por reprimir las sensaciones desorientadoras que lo atormentaban. Cada paso se sentía más pesado, su visión parpadeaba mientras la mente del matón luchaba por resurgir. Concéntrate, Rusty. Ya casi has terminado. Primero, tenemos que salir de aquí. Podrás volver a tu cuerpo real afuera. Alexander instó a Rusty a huir del mercado negro. Con la ficha de ladrón temporal, podría regresar al instante disfrazado de Albert. Rusty salió tambaleándose de la zona que parecía un bar, agarrando con fuerza la ficha temporal en la mano. Su control sobre el cuerpo del matón se estaba debilitando, cada paso se volvía más difícil mientras la mente del hombre luchaba por liberarse. El hedor de las alcantarillas y la atmósfera opresiva del gremio de ladrones no ayudaron mucho a su concentración, pero siguió adelante hacia la salida. Después de tropezar con algunas personas en el mercado negro, Rusty echó a correr. Algunos ladrones le gritaron furiosos, pero por suerte, ninguno lo persiguió. Volvió sobre sus pasos hasta la entrada por la que había entrado. Allí, agarró una palanca manual para activar el mecanismo, ya que no era necesario utilizar la ficha de moneda ni una ranura que encajara en ese lado. Está cada vez más ruidoso. La voz del hombre comenzó a resonar en la mente de Rusty mientras su conciencia comenzaba a regresar.
Rusty podía sentir los brazos del hombre resistiéndose a su control, subiendo para agarrar su casco en un intento de quitárselo. Si la cabeza del hombre era liberada, recuperaría rápidamente la conciencia completa, por lo que Rusty se concentró en correr. El pasaje se abrió lo suficiente para que él pudiera pasar y se lanzó hacia adelante. «Ark, ve, bájate». La persona a la que estaba poseyendo gritó, sus manos arañando el casco, aunque aún no podía arrancárselo. Rusty todavía tenía el control de las piernas del hombre, impulsándolo a través de las alcantarillas malolientes. Las ratas chillaban y se escabullían a su paso. No sabía a dónde iba, pero necesitaba poner algo de distancia entre él y la entrada del gremio de ladrones antes de que su habilidad de posesión se agotara. Una vez que el hombre estuviera completamente consciente, Rusty planeó encargarse de él y deshacerse del cuerpo. Pero cuando dobló una esquina, algo inesperado bloqueó su camino. Vaya. Espera un momento, amigo. Esta es una fiesta privada. ¿Alguien nos delató? Podría ser, pero incluso si quieres unirte, tendrás que esperar en la fila. Dos personas se interpusieron en su camino, ambas con aspecto de miembros del gremio. La habilidad de posesión de Rusty estaba fallando rápidamente, y podía sentir cómo la conciencia del hombre volvía a la superficie. El matón apretó los dientes y, con un movimiento poderoso, logró arrancarse el casco, arrojándolo lo más lejos que pudo. Rusty, que quedó reducido al casco, voló por los aires y chocó contra una pared cercana, para finalmente caer en el agua maloliente de la alcantarilla a unos metros de los dos ladrones que bloqueaban el camino. Oye, creo que conozco a este, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Pensabas que tenías asuntos que atender? Uno de los ladrones preguntó, reconociendo al hombre que Rusty había estado poseyendo. Se acercó para verlo mejor. El hombre se desplomó contra la pared, agarrándose la cabeza, claramente dolorido. Para los dos espectadores, sin embargo, parecía alguien bajo los efectos de las drogas, algo que les pareció divertido. Se echaron a reír, señalándolo con el dedo, ajenos a la escena que se desarrollaba detrás de ellos. Rusty, ahora libre del control del matón, activó rápidamente uno de sus equipos. El casco, que había caído al agua de la alcantarilla, comenzó a elevarse. El metal se formó a su alrededor, empezando por el torso, que se expandió rápidamente para llenar el estrecho pasillo. Apareció una enorme armadura viviente, mucho más voluminosa que las variedades estándar que se encuentran normalmente en las mazmorras. «Idiotas, dense la vuelta». El matón tartamudeó, agarrándose la cabeza, e intentó señalar la monstruosidad que estaba tomando forma detrás de ellos. «Ja, ¿estás borracho? Nunca has podido soportar el alcohol». Un ladrón se rió del hombre, sin darse cuenta de la advertencia. No fue hasta que oyeron el crujido metálico de la armadura que finalmente voltearon la cabeza. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Ante ellos se alzaba un gigantesco monstruo de metal, de más de 2 metros de alto y de un ancho impresionante. Uno de sus enormes puños ya estaba en movimiento, abalanzándose hacia el primer ladrón. El enorme puño de metal impactó con un crujido espantoso, y el primer ladrón se estrelló contra la pared de la alcantarilla. Cayó al suelo, ensangrentado e inconsciente, incluso antes de tocar el suelo. Su compañero apenas tuvo tiempo de darse cuenta de la monstruosa armadura que se cernía sobre ellos. Rusty se había transformado por completo en una de sus formas metálicas, y eligió la más grande para esta ocasión. De sus nudillos sobresalían púas, ahora empapadas en la sangre del primer ladrón. El ladrón que quedaba se tambaleó hacia atrás, con los ojos muy abiertos por el terror. Buscó a tientas su daga, pero en su estado de ebriedad no estaba preparado para el horror que se avecinaba. La figura más grande de Rusty cerró la distancia en un instante, sus pasos más largos le dieron la ventaja. Su puño chocó contra el torso del ladrón, enviándolo volando hacia su compañero inconsciente. Las púas atravesaron la carne, dejando al hombre en estado crítico casi instantáneamente. No, quédate atrás, monstruo. La imponente figura de Rusty rozó el techo del túnel mientras se acercaba. El hombre que acababa de poseer se acurrucó contra la pared, indefenso mientras el gigante de metal se acercaba cada vez más. Era una persona malvada, sus recuerdos estaban llenos de apropiaciones de cosas que no le pertenecían, asesinatos sin sentido y otros crímenes que lo hacían inmerecedor de misericordia. Alexander, que normalmente le rogaba que perdonara a los aventureros, ni siquiera lo llamó. Este hombre no era alguien que mereciera vivir más y se llevaría el secreto de Rusty a la tumba. No.
El matón tartamudeó, con los ojos muy abiertos por el miedo. Intentó retroceder, pero el estrecho espacio del túnel no le dejaba ningún lugar al que escapar. La enorme mano de metal de Rusty se estiró, agarró al hombre por el cuello y lo levantó sin esfuerzo en el aire. Los ojos del matón se abrieron de par en par cuando Rusty apretó su agarre, cortando el suministro de aire del hombre. El ladrón luchó, arañando los inflexibles dedos de metal de Rusty, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Rusty, puede que haya más aquí, hazlo rápido. La voz de Alexander resonó en la mente de Rusty mientras ejercía la máxima fuerza que podía. Con un último apretón, Rusty le rompió el cuello al hombre, y su cuerpo quedó flácido en su agarre. Rusty dejó que el cadáver cayera sin contemplaciones al agua de la alcantarilla con un chapoteo. Volvió su atención a los dos ladrones que había incapacitado antes y notó que todavía estaban vivos, pero no por mucho tiempo. Bajó su pie de metal sobre sus cabezas y terminó el trabajo justo cuando escuchó pasos que se acercaban desde lo más profundo del corredor. Lo sabía, estos dos solo vigilaban a la gente de adentro. Tenemos dos opciones, o corremos ahora y volvemos más tarde o nos encargamos de ellos, ahora. Rusty ya sabía cómo actuaba la gente. Si dejaba con vida a uno de ellos, probablemente informarían de su presencia en la ciudad. No podía permitir que eso sucediera. Si se veía obligado a huir, su plan para salvar a Glean fracasaría. Una de las razones por las que eligió esta forma más grande fue para que sirviera como distracción. Incluso si lo descubrían, siempre podría volver a la forma de Albert y probablemente pasar desapercibido. Del corredor de la alcantarilla, donde los dos ladrones habían estado haciendo guardia, aparecieron dos hombres más. Antes de que pudieran siquiera darse cuenta de lo que les había sucedido a sus compañeros, Rusty cargó hacia adelante. Esta era su forma más lenta, pero en las estrechas alcantarillas, la velocidad no importaba. Su enorme cuerpo bloqueaba la única salida. Por alguna razón, estos hombres se habían acorralado en un callejón sin salida. ¿Qué diablos es eso? Uno de ellos gritó mientras buscaba a tientas un arma. Parecían desorientados. Ninguno llevaba mucha armadura y uno de ellos todavía estaba en el proceso de abrocharse el cinturón. Esto le dio a Rusty la oportunidad perfecta para acercarse y clavar su puño con púas en el primer hombre. El otro logró asestar un golpe superficial en el costado de Rusty, pero su armadura no cedió ante la hoja de acero. Ignorando los débiles ataques, Rusty continuó golpeando al primer ladrón hasta que quedó muerto, luego centró su atención en el segundo. El segundo ladrón, apenas preparado para la batalla, dejó caer su espada y comenzó a retroceder. No tenía idea de qué se trataba y cómo un monstruo deambulaba por las alcantarillas subterráneas. Sin embargo, no iba a darse por vencido. Si bien no tenía un arma, tenía algo atado a su cinturón, un frasco de líquido naranja que le recordó a Rusty algo que vio en la mazmorra. «Cómete esto, maldito imbécil», gritó, confiado en que su táctica funcionaría, pero no había previsto lo que sucedió a continuación. El brebaje se precipitó hacia Rusty, pero justo antes de que hiciera contacto, lo agarró en el aire con sus dos enormes manos. Una explosión apagada resonó por el túnel, amortiguada por sus palmas de hierro. Aunque sus manos quedaron destrozadas y le faltaban algunos dedos, en cuestión de segundos, para sorpresa del ladrón, comenzaron a regenerarse. ¿Qué? Cuando su poción explosiva falló, el ladrón no tuvo tiempo de reaccionar antes de que Rusty se abalanzara sobre él. Sus puños puntiagudos desgarraron el cuerpo del ladrón, atravesándolo con una furia implacable. El compañero muerto del hombre se desplomó hacia atrás contra la pared mientras exhalaba su último aliento. Las señales de los puños puntiagudos de Rusty estaban por todas partes, pero no le importaba mucho ya que esto aún no había terminado. Con la ayuda de su habilidad de detección de vida, pudo decir que había dos personas más adelante, por lo que continuó hacia adelante. No estaba tan lejos y el agua de la alcantarilla comenzó a secarse cuando llegó a una cámara de aspecto extraño. Era diferente a los numerosos corredores de alcantarillado debajo de la ciudad y parecía una vivienda temporal con incluso una puerta abierta. Podía decir que las dos últimas personas estaban dentro y una vez que se abrió paso, reconoció a una de ellas. ¿Qué demonios? Primero, vio a un hombre, mucho más grande que los ladrones que había conocido antes. Su cabeza calva estaba marcada con extraños tatuajes, pero la atención de Rusty no estaba en él. Estaba en la figura que yacía en una cama improvisada cercana. Odelete, la aventurera de la clase de ladrón a quien había conocido durante la prueba de aventureros. Ya veo, así que eso era lo que estaban haciendo aquí.
La voz solemne de Alexander resonó en su cabeza mientras rápidamente recomponía lo que había estado sucediendo. Su guía estaba furioso, pero parecía que la suerte estaba del lado de Odelete ese día. Habían llegado justo a tiempo, antes de que ocurriera algo terrible. La pequeña mujer estaba inconsciente, ya sea borracha o drogada por los ladrones que claramente tenían la intención de aprovecharse de ella. Si bien estaba parcialmente desnuda, la tela que cubría su región inferior todavía estaba intacta, lo que indicaba que nada había sucedido aún. La visión despertó recuerdos en Rusty, recordándole su primera muerte. Aquella vez, una de las aventureras se encontró en una situación similar. En aquel momento, no comprendía la dinámica entre las personas, pero ahora sí. Entendía mucho más sobre la naturaleza vil de lo que se estaba desarrollando ante él e incluso su guía lo instó a ejercer violencia contra la persona que tenía delante. La imponente figura acorazada que era Rusty se adentró más en la cámara, con los ojos fijos en el hombre tatuado que parecía haber sido tomado por sorpresa. La mirada del hombre se movió entre Rusty y la figura inconsciente de Odelete. Su sorpresa duró poco, ya que se lanzó hacia adelante. Su nivel estaba por encima de los demás y la habilidad de detección de vida de Rusty le informó que este hombre no sería tan fácil de vencer. Nombre: Berton. Clasificación: luchador L25, luchador L19. Tipo: Goliath. No sé quién eres, pero no me gustan los invitados no invitados. Rusty cargó hacia adelante, pero el hombre no retrocedió. Su piel estaba pálida, pero justo antes de que chocaran, sus puños se envolvieron en un extraño brillo oscuro. Parecía como si se hubieran convertido en metal oscuro. Cuando finalmente chocaron con los puños de hierro de Rusty, un fuerte sonido metálico resonó en la cámara. Las púas en los nudillos de Rusty no pudieron perforar el extraño efecto similar a una armadura y, en cambio, se doblaron hacia un lado. Los puños oscurecidos de Berton impactaron contra el armazón metálico de Rusty, enviando ondas de choque a través de la cámara. El impacto fue mucho más fuerte de lo que Rusty había previsto y, por primera vez en esta forma, sintió el aguijón de la resistencia real. La fuerza reverberó a través de su cuerpo, provocando que se formaran grietas a lo largo de sus nudillos puntiagudos. A pesar del daño, Rusty siguió adelante, sin estar dispuesto a dar marcha atrás. Este hombre, Berton, no era como los ladrones con los que se había encontrado antes. Capítulo 83. El hombre llamado Berton gruñó, con los ojos llenos de confianza mientras lanzaba otro puñetazo. Sus puños de metal oscuro se movían con una velocidad y una potencia sobrenaturales, abollando la armadura de Rusty con cada golpe. Rusty se tambaleó, su imponente figura perdió el equilibrio momentáneamente, pero se negó a ceder. Su armadura crujió bajo la tensión, pero el metal que componía su forma comenzó a moverse, reparando las grietas antes de que se convirtieran en verdaderas heridas. Su reserva de hierro se había vuelto extensa y solo estaba limitado por el SP que podía usar en esta batalla. Ten cuidado, Rusty. Este tipo es peligroso. Es mucho más fuerte que los demás y tiene mucha más experiencia. Alexander advirtió a su maestro metálico, pero Rusty ya lo sabía. Este hombre no era como los matones comunes que había aplastado antes. Peleaba como alguien que había visto muchas batallas, un verdadero luchador, y su extraña habilidad lo convertía en un oponente complicado. Sin embargo, Rusty no era nuevo en estas cosas, incluso la habilidad más fuerte tenía una debilidad o fallaba con el tiempo. El hombretón aprovechó su ventaja y lanzó una serie de rápidos puñetazos que resonaron contra el cuerpo de Rusty, cada uno de ellos reverberando como un trueno en la cámara. La fuerza de los golpes obligó a Rusty a dar un paso atrás, mientras sus extremidades metálicas luchaban por absorber el daño. Por un momento, se limitó a cubrirse, protegiendo su casco, donde estaba su núcleo de monstruo, del daño. Sus antebrazos eran especialmente gruesos, pero aún estaban abollados por el ataque. Su caparazón de hierro crujió bajo la presión, estaba claro que este Goliath no dependía de nada más que de la fuerza bruta. Su forma actual estaba preparada para la defensa, y Rusty la enfrentó a este asalto. Esperó pacientemente, su oponente sonreía como si estuviera seguro de su victoria. Incluso dejó de regenerar su cuerpo para empujar a su oponente a una infundada sensación de superioridad. Finalmente, su espalda metálica se estrelló contra las paredes de esta cámara y pareció que la batalla estaba perdida. Rusty, este tipo es un brawler, la habilidad que usa solo se limita a sus manos y piernas, no le des suficiente espacio para realizar más golpes. Alexander lo llamó mientras los golpes seguían volando y su cuerpo seguía cediendo.
Rusty se había enfrentado antes a monstruos que usaban sus garras y dientes para atacar, pero nunca a un verdadero atacante. Sin embargo, su guía conocía una técnica que era efectiva contra ellos. El hombre estaba golpeando y pateando, pero aún mantenía cierta distancia entre ellos y había una razón para ello. No sé quién te envió, pero te has cruzado con el hombre equivocado. El hombre gritó, convencido de su inminente victoria, mientras avanzaba. Sin embargo, no tenía idea de en qué se estaba metiendo. Rusty, que parecía ser un hombre envuelto en una armadura, tenía algo bajo la manga que el hombre no había previsto. Justo cuando el puño del hombre se dirigía hacia la cabeza de Rusty, la armadura viviente hizo algo inesperado. Agarró su casco y lo arrojó al aire, revelando que no había ningún humano dentro. ¿Eh? Burton dudó, aturdido por la certeza de que estaba luchando contra un monstruo. Pero a pesar de lanzar la cabeza al aire, el cuerpo de Rusty no dejó de moverse. Podía controlarlo sin estar físicamente conectado y aprovechó el momento de vacilación de Burton para su beneficio. Sus enormes manos se extendieron y agarraron a su oponente, activando una habilidad que le había robado a un zombi. Su agarre se apretó con una fuerza sobrenatural y pudo sentir que las muñecas de Burton casi se rompían bajo la presión. Suéltame. Burton tartamudeó, pero Rusty no había terminado. Continuó aumentando el peso de su cuerpo. Con un poderoso empujón de sus piernas, derribó al hombre mientras mantenía un firme agarre en sus muñecas. Incluso este musculoso guerrero de la raza Goliath no pudo soportar el repentino aumento de peso. Burton se estrelló contra el suelo, las rocas debajo de ellos se agrietaron por la fuerza. Ahora, atrapado bajo el voluminoso cuerpo de Rusty, se encontró incapaz de moverse. Aunque Rusty no podía controlar dos carcasas metálicas simultáneamente, tuvo unos segundos de control parcial antes de que se produjera el cambio. A pesar de estar separado de su cuerpo, el sistema de carga seguía activo. Una vez activado, un nuevo armazón comenzó a materializarse a partir del casco que Rusty había lanzado al aire, mientras que la vieja carcasa se aferraba firmemente a su oponente. Aunque el Burton que vinculaba la habilidad pronto se desactivaría, Rusty todavía tenía un momento para actuar. Mientras su casco volaba hacia arriba, se movió y Rusty adoptó su forma habitual de todoterreno. Con parte de su torso y un brazo ya formados, tenía suficiente para terminar esto. Espada en mano, se desplomó hacia la cabeza expuesta del hombre, con el objetivo de terminar la pelea. Los ojos de Burton se abrieron de par en par con pánico absoluto cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. El gigantesco Goliath, que había parecido tan confiado momentos antes, ahora estaba inmovilizado bajo el peso de la vieja armadura de Rusty. Sus puños oscurecidos estaban siendo apretados por una fuerza inmóvil y su fuerza no era suficiente para moverse. La hoja brilló en la penumbra y su filo descendió hacia la cabeza desprotegida de Burton. El hombre se sacudió violentamente y sus músculos se tensaron mientras intentaba liberarse, pero el peso del arma anterior y el aplastante agarre que Rusty mantenía sobre sus muñecas lo hicieron imposible. Por un momento, el tiempo se detuvo cuando la mirada de Burton captó la punta de la hoja moviéndose hacia abajo como en cámara lenta. No, espera. Sus palabras fueron interrumpidas por el agudo silbido de la espada de Rusty cortando el aire, seguido de un crujido repugnante. La espada atravesó el cráneo de Burton con una precisión mortal, partiéndole la cabeza. Su cuerpo se sacudió violentamente por un momento antes de quedar flácido bajo el peso de la armadura descartada de Rusty. Los ojos del Goliath permanecieron muy abiertos, congelados por la conmoción, mientras la sangre se acumulaba debajo de él. Felicitaciones. Has ganado un nivel. Con la amenaza inmediata neutralizada, Rusty aterrizó junto al cuerpo sin vida de Burton, su nuevo cuerpo ahora completamente solidificado. Se tomó un momento para evaluar la situación y reflexionar sobre su victoria. El aviso del sistema le informó de la partida del fuerte enemigo. A pesar de su éxito, Rusty no estaba seguro de si sus acciones habían sido completamente sabias. Después de despachar a los 4 enemigos más débiles, podría haberse retirado, pero en cambio, había seguido adelante, impulsado por una inusual sensación de curiosidad. Lo hiciste bien, Rusty. Si hubiéramos sido más lentos, entonces esta pobre chica habría... Alexander no terminó la frase, pero Rusty comprendió el peso que había detrás de ella. Esas personas se tomaban esos asuntos en serio. El acto que el hombre había estado a punto de cometer contra su conocido era un grave tabú en su sociedad.
Era algo que nunca debería suceder y, sin embargo, esos seres de carne parecían incapaces de controlar por completo sus impulsos más oscuros. Era algo que Rusty encontraba desconcertante. Es una pena, probablemente tenía algunas buenas habilidades. Rusty miró al derrotado Burton una vez más mientras recuperaba su caparazón descartado y lo depositaba nuevamente en su sistema de almacenamiento con un movimiento de cabeza. Burton claramente había sido una persona con una clase única. Tal vez había poseído habilidades valiosas. La habilidad del hombre en el combate cuerpo a cuerpo había sido admirable, y absorber una habilidad pasiva para mejorar su propia lucha cuerpo a cuerpo no habría sido un mal resultado. ¿Tiene al menos algunas monedas? Rusty miró el cuerpo casi desnudo del hombre derrotado. No parecía que Burton llevara una bolsa de monedas. Se sabía que los miembros del gremio de ladrones guardaban la mayor parte de su dinero en lugares ocultos, en lugar de llevarlo consigo, especialmente cuando navegaban por estos túneles donde cualquiera podía verse obligado a pagar un peaje. Probablemente existían algunas reglas tácitas sobre no robarse demasiado entre sí, pero esas reglas rara vez se aplicaban a los fuertes. Rusty, será mejor que cambies a Albert. Si esa chica te ve en tu forma actual, las cosas podrían ponerse difíciles. Ah, está bien. Esto no era un problema para Rusty, ya que había planeado regresar al gremio en una forma que le permitiera hablar de todos modos. Odelete la ladrona, su anterior compañera temporal, había avanzado en su entrenamiento y recientemente había adquirido la clase pícara. Había subido de nivel 2 veces durante sus aventuras y de alguna manera había obtenido la tercera más tarde. Rusty había notado que solo a las personas con al menos 2 clases se les permitía el acceso al área subterránea y su mercado negro asociado. Nombre: Odelete. Clasificación: Ladrón L25, Pícaro L1. Tipo: Halfling. Apuesto a que la chica le pidió a alguien que la avalara para poder acceder al gremio, pero fue engañada por estos sinvergüenzas. Incluso ahora, Odelete permanecía aturdida y fuera de sí. Si bien Rusty era inmune a los efectos de estado, parecía estar bajo la influencia de algo similar al gas somnífero que habían encontrado en la mazmorra. Cuando la miró, parecía que simplemente se estaba quedando dormida, completamente inconsciente del peligro del que acababa de escapar por poco. Rusty también se sintió desconcertado por la elección del objetivo por parte del hombre. Burton, un miembro de la raza Goliath, era más del doble de grande que ella, mientras que Odelete era una halfling, pequeña y frágil en comparación. Era una combinación peculiar que Rusty no podía entender del todo. Oye Rusty, eso es de mala educación, no deberías mirar a una dama de esa manera. ¿De qué manera? Simplemente ponle esa manta encima hasta que se despierte. Alexander estaba algo molesto por el cuerpo descubierto de la chica. Rusty no tenía sentido de la decencia, por lo que mirar a una mujer semidesnuda no era algo que le pareciera inapropiado. Sin embargo, respetó la petición de Alexander y encontró una manta cerca, cubriéndola con ella el cuerpo pequeño e inconsciente de Odelete. La manta la cubría por completo debido a su pequeña estatura y ahora era libre de mirar alrededor de esta cámara. ¿Hay algo que valga la pena aquí? Primero, revisó las pertenencias del hombre, pero lamentablemente era del tipo que no usa armas. Rusty escudriñó la habitación, pasando por encima del cuerpo sin vida de Burton con el pesado ruido de sus pies de metal. La habitación era austera, montada a toda prisa, con mínimas pertenencias esparcidas por todas partes. Se arrodilló junto a un pequeño cofre escondido en la esquina y lo abrió con facilidad. Dentro había algunas monedas de plata, una daga sin filo y lo que parecía un mapa garabateado con líneas toscas. Parecía mostrar una serie de túneles, posiblemente un diseño de la red subterránea de la ciudad. Esto parece el mapa de la ciudad y esos garabatos rojos podrían ser otras entradas a las alcantarillas. Eso será útil. El mapa mostraba otras entradas a estas alcantarillas subterráneas. Indicaba dónde estaban algunas trampas e incluso otras entradas al mercado negro que podían tomar. Ahora que habían causado un escándalo aquí, sería mejor irse y regresar por un camino diferente. Alguien seguramente notaría los cadáveres afuera y una entrada estaba bastante cerca de este lugar. Rusty dobló rápidamente el mapa y lo guardó en su bolsa espacial. La cámara ahora se sentía extrañamente silenciosa, y la respiración de Odelete era lo único que contrarrestaba el silencio. Parecía que lo que le habían dado era bastante potente, ya que incluso después de una ruidosa batalla, ni siquiera movió un músculo. Puedo dejarla aquí. Estará bien, ¿verdad?
Se volvió hacia Alexander, sin saber si debía involucrarse más en la situación de Odelete. La habían salvado y todas sus pertenencias permanecían intactas y no muy lejos de su cuerpo dormido. La prenda de membresía temporal del gremio de ladrones también estaba allí, probablemente algo que el grupo de matones le había dado para ganarse su confianza. Rusty sospechaba que Aburdón se opondría a ayudarla más. Desde su perspectiva, dejarla atrás sería la opción más segura ya que otros grupos podrían tomar represalias si descubrían que se había deshecho de sus aliados. Llévenla con nosotros. No los detendrá. Si el mapa es correcto, solo tenemos que retroceder y tomar la siguiente bifurcación a la izquierda. Saldremos a un granero. Si para entonces no se ha despertado, podemos dejarla allí. Alexander, por su parte, le instó a que la llevara con él. A decir verdad, Rusty se dio cuenta de que su pequeño tamaño no sería un gran problema. También conocía algunas de las estructuras sociales de este mundo. Si la ayudaba ahora, la pequeña mujer estaría en deuda con él en el futuro. No lo veía solo como un acto de virtud, sino como una inversión estratégica, algo que sus dos guías tal vez no apreciaran del todo. Mientras que Alexander parecía ansioso porque Rusty ayudara a los demás sin esperar recompensas, Aburdón creía que era mejor imponerse a los demás sin ofrecer nada a cambio. Rusty, sin embargo, sentía que un equilibrio entre las dos perspectivas era ideal. Si le daba algo a alguien, esperaba un favor a cambio. Invertir en ayuda futura podría resultar beneficioso. Dado que todavía era nuevo en la ciudad, tener gente en deuda con él parecía una decisión inteligente. Después de asentir en señal de acuerdo, Rusty comenzó a reunir todos los objetos que pertenecían a la Halfling. Encontró una pequeña bolsa espacial y una armadura de cuero oscuro que le quedaría perfecta. Una vez que reunió todo lo que parecía utilizable, colocó los objetos cerca de su cuerpo y los envolvió en una manta grande junto con ella. Con Odelete bien envuelta en la manta, Rusty la cargó sobre su hombro y comenzó la cautelosa caminata de regreso a través de las alcantarillas. Sus pisadas metálicas resonaron suavemente contra las paredes de piedra, mezclándose con el tenue murmullo del agua que había debajo de él. El hedor del subsuelo se filtraba por el aire, espeso y húmedo, pero Rusty no se vio afectado. Conversó con Alexander, que demostró ser peor que Aburdón leyendo mapas. Pasaron junto a los cuerpos de los hombres que había derrotado antes y, después de agarrar sus bolsos y armas, salió de las alcantarillas. Odelete permaneció inconsciente durante todo el viaje. De vez en cuando, su pequeño cuerpo se movía mientras Rusty caminaba, pero por lo demás permanecía inmóvil, respirando suavemente debajo de la manta. Siguiendo las indicaciones de Alexander, Rusty giró a la izquierda, lo que los acercó a su destino. La entrada oculta del granero. Insertó su moneda en una ranura oculta en la pared, lo que hizo que se abriera el espacio y revelara una escalera. Subió lentamente y finalmente llegó a su nuevo destino. Murutu. Rusty fue recibido por una criatura desconocida. Por un momento, pensó que podría ser una amenaza, pero el animal parecía lento y dócil. Parecía no estar interesado en él. Primero, empujó con cuidado la manta enrollada con Odelete dentro a través de la abertura, y luego trepó él mismo, saliendo a un granero grande lleno de animales de granja. El corral en el que se encontraba estaba ocupado por vacas, pero a lo lejos, podía escuchar el cloqueo de las gallinas e incluso el suave relincho de los caballos. La armadura actual de Rusty albergaba el cuerpo momificado de Albert en su interior. Finalmente, se dio cuenta de que su amigo comenzaba a despertar. Esta vez habían logrado salir, pero Rusty no estaba seguro de si sus acciones volverían para atormentarlo. Siempre existía la posibilidad de que alguien lo hubiera visto y, una vez que regresara, su vida podría correr peligro. Aún así, sin vender las numerosas armas que había tomado de los aventureros, salvar a Gleam podría ser imposible y, por su amigo, incluso pondría su propia vida en peligro. Capítulo 84. Uf, ¿qué es ese olor? ¿Y qué es esta sensación de humedad? Alguien gimió con una voz más aguda, y su voz se fue haciendo gradualmente más fuerte a medida que recuperaba la conciencia. ¿Eh? Ajá. Abrió los ojos y vio un apéndice rosado que le recorría la mejilla. El animal al que estaba adherido era una vaca normal y la lamía por alguna razón. Odelete se despertó con la desagradable sensación de la lengua de una vaca arrastrándose por su mejilla. Sobresaltada, agitó los brazos, empujando y tirando, pero algo andaba mal. Todo su cuerpo estaba envuelto en algo y lo único que sobresalía era su cabeza. Vaca estúpida. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy?
La nariz de Odelete fue asaltada por una mezcla de olores que ninguna dama de su edad debería tener que soportar jamás. Mientras se alejaba de la vaca que le lamía la cara, casi choca con una gran pila de excrementos de vaca. Sus ojos se abrieron de par en par mientras trataba frenéticamente de detenerse, pero ya había ganado demasiado impulso. Justo antes de que su cara pudiera encontrarse con la repugnante pila, alguien la agarró por el otro lado. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba sola. Deberías hablar más bajo. Puede que otros te estén escuchando. ¿Eh? ¿Es ese, el señor Albert? Odelete parpadeó confundida, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Su mente todavía estaba nublada por lo que sea que la había dejado inconsciente, y la combinación de olores y sensaciones la dejó desorientada. Levantó la vista hacia la figura que había detenido su desafortunada colisión con el montón de estiércol. Albert, o al menos alguien que se parecía a él, la estaba sosteniendo con firmeza. Sus manos frías tenían una fuerza sorprendente mientras la levantaba sin esfuerzo. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué estás haciendo aquí? Odelete tartamudeó, su voz llena de confusión y pánico mientras miraba a su alrededor. La manta maloliente en la que estaba envuelta se estaba deshaciendo lentamente. ¿No lo recuerdas? La voz, inequívocamente la de Albert, le produjo una extraña sensación de consuelo, aunque nunca había visto su rostro debajo de la armadura. Habían ido de aventuras juntos durante la prueba de aventureros, pero él nunca se había quitado la armadura, solo hablaba con esa misma voz monótona de vez en cuando. Ahora, al oírla de nuevo desde el interior de la armadura familiar, estaba segura de que era la misma persona que la había salvado del gas somnífero durante la prueba. Es usted, señor Albert, cierto, esos bastardos, han metido algo en mi bebida. Odelete se agarró el cabello con frustración, tirando de él mientras los recuerdos fragmentados del incidente comenzaban a regresar. Debería haberlo sabido. Estaban actuando demasiado amigablemente. ¿Cómo no me di cuenta? La frustración de Odelete se desbordó mientras se tiraba del pelo desordenado, con los pensamientos a 1000 por hora. Rusty le dio un momento para que se recompusiese, observando en silencio cómo sus emociones hervían. Aunque no recordaba del todo lo que había sucedido, la traición y la humillación estaban escritas en su rostro. Rusty, sin embargo, no comprendía del todo la profundidad emocional de su angustia, pero Alexander sí. Tuvo suerte de que llegáramos a tiempo. Quizá no recordarlo sea una bendición, porque todavía es joven. Odelete estaba tan animada como siempre, igual que en sus días de aventuras. En un momento dado, en un repentino arranque de energía, sumergió la cabeza en un balde de agua del que bebían las vacas. Rusty no entendió el motivo, pero Alexander le explicó que probablemente era su forma de despejarse. Sorprendentemente, cuando sacó la cara del agua, parecía más tranquila. Así está mejor. Pero, ahora que lo pienso, ¿por qué hace tanto frío? ¡Ay! ¿Dónde está mi ropa? Recién entonces miró hacia abajo y vio que su pecho estaba expuesto a los elementos y que tal vez meter la cabeza en el balde no era la mejor idea. Miró a Rusty, quien señaló en una dirección antes de hablar. Allá. Rusty señaló la manta tirada, donde estaban sus pertenencias. Odelete, que había sido desvestida parcialmente por uno de los matones, de repente se dio cuenta del estado en el que se encontraba. Al ser un monstruo, a Rusty no le importaba ver el cuerpo de una mujer, ni tampoco sentía ninguna emoción por ello. Solo había cogido sus pertenencias porque Alexander se lo había dicho. Continuó mirándola fijamente, sin darse cuenta de la incomodidad. La mujer Alfling, sin embargo, sintió una fuerte oleada de vergüenza y se apresuró a volver a la manta. Oye, Rusty, mira hacia otro lado. ¿Por qué debería? Está mal mirar fijamente a una dama cuando está desnuda. ¿Es esto una cosa de gente? Sí, lo es. Ahora date la vuelta para que pueda cambiarse. Bien. Rusty, después de que Alexander lo regañara, finalmente se dio la vuelta. Mientras Odelete se vestía, ella desahogó sus frustraciones, y Rusty la escuchó en silencio y respondió cada vez que ella le hacía una pregunta. Sabía que algo no iba bien con esos tipos, estaba demasiado ansioso por entrar al gremio. Maldita sea. Odelete tiró de su armadura de cuero, asegurando los broches con dedos temblorosos. Estúpido, estúpido. Ella pateó la manta y la hizo caer sobre un montón de heno. Rusty inclinó la cabeza, escuchando su frustración pero sin comprender del todo las emociones más profundas con las que estaba luchando.
Solo sabía que su angustia se debía a algo más que el peligro inmediato en el que se encontraba. Después de un momento, su voz se suavizó. Cuando atrape a esos cabrones, les cortaré las pelotas. Pero espera, ¿cómo llegué aquí? ¿Qué pasó? No lo recuerdo. Hubo un breve silencio mientras intentaba reconstruir lo que había sucedido. Sus recuerdos eran confusos y las cosas no cuadraban, especialmente en lo que se refería a Albert. Había algo en la situación que no le parecía bien, pero dudó en preguntarle directamente a Rusty. Después de una pausa, finalmente reunió el coraje para hablar. ¿Sabes dónde están esos cabrones? ¿Qué me hicieron? Ah, ¿sí? ¿Esa gente? No tienes por qué preocuparte por ellos. Ya están todos muertos. ¿Eh? Odelete se quedó atónita ante el tono despreocupado de Rusty. Había asumido que Albert la había encontrado después de que ya hubiera sucedido lo peor, pero ahora, al oír esto, se dio cuenta de que algo era diferente. Escaneó su cuerpo y no encontró moretones ni señales de daño. Se dio cuenta de que tal vez sus atacantes ni siquiera habían tenido la oportunidad de tocarla antes de que Rusty interviniera. ¿Qué quieres decir con que están todos muertos? ¿Porque lo son? ¿Los mataste a todos? Sí, lo hice. Odelete miró a Rusty con la boca ligeramente abierta. Aunque había luchado junto a Albert en el pasado reciente, no se había dado cuenta de que era tan fuerte. Había al menos 5 enemigos que podía contar, y el hombre calvo y grande parecía especialmente formidable. Por un momento, se preguntó si Albert había estado ocultando su verdadera fuerza todo el tiempo. Tal vez era en secreto un aventurero de rango plata. Pero antes de que pudiera pensar en eso, algo más la llamó la atención y la hizo sospechar. Espera, si los mataste, ¿eso significa que sabes sobre los túneles subterráneos debajo del gremio? ¿Eres miembro? Acabo de convertirme en uno. Mira, tengo la ficha temporal, igual que tú. No vio ningún problema en mostrarle a Odelete la moneda de su gremio de ladrones, sabiendo que ella también era miembro. Rápidamente se dio cuenta de que tenía mucha suerte y que su viejo conocido la había salvado, aunque no estaba segura de por qué. Aún así, no le importaba cuestionarlo demasiado. Él era su benefactor y, como ladrona, comprendía que a veces era mejor no hacer demasiadas preguntas, especialmente cuando se trataba de alguien que podría ser tan fuerte como un aventurero de rango plata. Su mirada se desvió hacia Rusty, que seguía inmóvil, con su cuerpo metálico brillando en la tenue luz del granero. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que había algo diferente en él. La forma en que se movía, la forma en que hablaba, era demasiado distante, demasiado mecánica. No pudo evitar preguntarse si había algo más en él de lo que se veía a simple vista. Señor Albert, usted es un tipo estupendo, ¿no? Soy. Rusty se sorprendió un poco por su reacción y por la bofetada de afirmación que le dio en su trasero metálico después de vestirse. Se dio la vuelta para ver una sonrisa brillante en el rostro de Odelete, que parecía haberse recuperado bastante bien del encuentro. Parece ser alguien que no piensa demasiado las cosas. Alexander comentó sobre su actitud bastante alegre en un tono bastante feliz. La niña era un manojo de alegría durante sus aventuras y su ira parecía haber disminuido después de escuchar que las personas que intentaron atacarla estaban muertas. Bueno, ya tengo la moneda y todas mis cosas de vuelta gracias a usted, señor Albert. Usted es un tipo estupendo, pero no tengo mucho que ofrecer a cambio, excepto quizás mi eterna gratitud. La sonrisa de Odelete vaciló por un momento y sus ojos se entrecerraron con picardía. Pero no crea que le estaré en deuda para siempre, señor Albert. Algún día le pagaré esta deuda, así que tenga cuidado. Rusty permaneció en silencio, sin saber cómo reaccionar. La lealtad y los favores no eran tangibles para él, pero si Odelete decía que le debía algo, suponía que eso era suficiente. Su equipo y su ropa no valdrían tanto y las dagas que usaba eran demasiado pequeñas para sus manos. Odelete tomó su morral espacial y se lo ató al cinturón, echando una última mirada al establo. Las vacas masticaban perezosamente en sus corrales, aparentemente ajenas a los extraños visitantes que había entre ellas. Está bien. Odelete dijo con renovada energía. Salgamos de aquí. Cuanto antes nos alejemos de este hedor, mejor. Ella comenzó a alejarse, ansiosa por dejar atrás ese lugar, pero Rusty permaneció donde estaba, inmóvil. Si bien sus instintos la impulsaban a huir, para él, la noche estaba lejos de terminar.
Tenía el mapa de las alcantarillas y un plan para regresar al mercado negro disfrazado de Albert. La subasta de Gleam estaba a la vuelta de la esquina y necesitaba deshacerse de todo el botín que había reunido por medios poco legales. ¿Pasa algo, señor Albert? Salgamos de aquí. ¿Qué tal si vamos a comer algo? Yo invito. No, no pasa nada, pero todavía tengo algo más que hacer. Oh. El conocido de Rusty parecía decepcionado por su respuesta, aunque no podía entender por qué. Esta habría sido la oportunidad perfecta para fortalecer su vínculo con un nuevo amigo, pero como armadura viviente, no logró captar las señales sociales. Oh, está bien entonces, murmuró, lanzándole una mirada. A pesar del breve momento de incomodidad, rápidamente volvió a adoptar una actitud alegre. Bueno, supongo que volveré. Pero, oye, será mejor que tengas cuidado, señor Albert. Ya sabes cómo es esta ciudad. Llena de gente que busca aprovecharse de ti. Tendré cuidado. Respondió con indiferencia, mirando el rostro de la halfling más pequeña. Su expresión cambió ligeramente y, por primera vez, pudo reconocer la emoción que estaba sintiendo Odelete. Decepción. Ella rápidamente la disimuló con una sonrisa y luego comenzó a caminar hacia la salida del granero. Cuando llegó a la puerta, se dio la vuelta y saludó con la mano. Señor Albert, no lo olvidaré. Algún día me aseguraré de devolvérselo. ¿Seguro? Él respondió, levantando torpemente la mano para imitar el gesto de saludo de ella. Finalmente, ella se fue y él se quedó solo. Alexander esperó un momento antes de que la bola de luz que representaba su ser saliera flotando de la armadura, iluminando el granero. Se quedaron en silencio por un rato, pero Rusty podía sentir que su guía tenía algo que decir. ¿Qué? Nada, todavía tienes que trabajar en tus habilidades sociales. Alexander suspiró. Su figura brillante se atenuó ligeramente como si expresara decepción. Rusty inclinó la cabeza, sin entender del todo. Pero he cumplido con la tarea. Odelete está a salvo, sus pertenencias han sido devueltas y nos separamos. ¿Qué queda por hacer? Alexander dejó escapar una pequeña risa. No siempre se trata de completar tareas, Rusty. A veces, las personas, humanos, halflings, lo que sea, necesitan algo más que lo básico, pero tal vez solo me estoy entrometiendo. Primero debemos concentrarnos en salvar a tu otro amigo. Su guía se abstuvo de explicarle la dinámica social, pues sabía que Rusty no estaba del todo preparado para absorberlo todo. Como armadura viviente que había estado expuesta recientemente a las diversas razas del mundo, probablemente pasarían muchos meses, o quizás años, antes de que comprendiera realmente de qué se trataba la vida. Primero, necesitaban asegurarse de que Rusty viviera lo suficiente para comprender tales complejidades, y salvar a Gleam era parte de esa misión. Bueno, ¿podrías mostrarme ese mapa otra vez? Creo que hay otra entrada al gremio cerca. Aburdón realmente es mejor que tú leyendo mapas. Oye, lo estoy intentando. Alexander no era muy bueno recordando al instante los puntos de interés de los mapas, y tal vez sería mejor cambiarlo por su segundo guía. Sin embargo, Rusty dudó, porque los dos siempre terminaban peleándose cuando estaban juntos. Sin embargo, necesitaba negociar y también recordar la contraseña del gremio de ladrones para la semana siguiente, y para eso, Aburdón era la mejor opción. Ja, deja que el héroe meta a mi preciado Rusty en más problemas. ¿Qué problema? Hizo lo correcto al salvar a esa chica. ¿Lo sabía? ¿Y si tuvieran amigos poderosos? ¿Y si captan su olor y nos matan cuando volvamos a las alcantarillas? ¿Has pensado en eso? Tal como lo esperaba, en el momento en que permitió que Aburdón apareciera, su forma de orbe oscuro comenzó a reprender a Alexander. Los dos eran como un matrimonio de ancianos, unidos por una historia compartida que mencionaban constantemente. A veces sus interacciones eran divertidas, pero la mayoría de las veces, solo creaban problemas cuando él tenía que elegir un bando. Te veré luego, Alexander. Por ahora, necesito que Aburdón me ayude a navegar por el mercado negro. Ja. Rusty me necesita más que tú. ¿Eres un héroe inútil ahora, igual que en el pasado? Dice el señor demonio que fue derrotado por este héroe inútil. Aburdón aprovechó esta oportunidad para regodearse, pero Alexander rápidamente refutó su afirmación. A pesar de que ambos habían muerto al final, Alexander fue quien ganó el duelo entre los dos y Aburdón no sabía cómo replicar. Rusty rápidamente hizo que Alexander regresara a la forja de almas antes de que se lanzaran más insultos entre los dos.
Poco después, sacó el mapa e hizo que Aburdón lo revisara y con su ayuda fue conducido a una tercera entrada secreta. El primero estaba en un pad, el segundo en un granero, pero este tercero era un pozo en desuso escondido detrás de una pared desmoronada al borde de un callejón decrépito. La entrada estaba parcialmente oculta por enredaderas crecidas y ladrillos desmoronados, lo que hacía que fuera fácil pasarlo por alto. No estaba seguro de cómo los ladrones lograron que pareciera tan creíble, pero parecía que no se había usado en una eternidad. Pronto su forma desapareció en él mientras se adentraba nuevamente en las alcantarillas, con el objetivo de vender todo su botín robado. Capítulo 85. Rusty se deslizó por la entrada oculta, su pesada estructura metálica sorprendentemente silenciosa mientras descendía hacia el viejo pozo. Las paredes de piedra estaban resbaladizas por la humedad, y el aire estaba cargado con el penetrante olor a tierra húmeda y aguas residuales. A Rusty no le importó. Como armadura viviente, no necesitaba respirar. Su cuerpo se movía con más naturalidad que antes, cada paso emulaba la forma en que caminaría un humano. Aburdón, que había memorizado el mapa completo de las alcantarillas, se convirtió en el guía de Rusty. Lo condujo a través de los túneles estrechos y sinuosos que se extendían debajo de la ciudad. El tono altivo y despreocupado del señor demonio contrastaba marcadamente con la voz más compasiva de Alexander. Toma la siguiente a la derecha y luego baja la escalera. La entrada del mercado negro está justo delante. ¿No te alegra haberte pasado a mí? Has hecho una elección maravillosa, Rusty, pero sería aún mejor si nunca volvieras a llamar a ese tonto. Soy el único guía que necesitarás alguna vez. Aburdón se felicitó en silencio por haber guiado a Rusty de regreso a la misma entrada del mercado negro. En el camino, pasaron por el área donde Rusty había derrotado a los miembros del gremio de ladrones. Como era de esperar, alguien estaba investigando la escena y el guardia que estaba allí lo miró con malicia. Su cuerpo blindado había sido cambiado por la armadura de Albert, una versión nueva que carecía de cualquiera de los olores que había absorbido en esta área. Antes de que Rusty pudiera seguir adelante, una extraña criatura se le acercó. Parecía un monstruo con forma de perro, pero con una nariz inusualmente grande. La criatura olfateó el aire en su dirección, con las fosas nasales dilatadas mientras probaba el olor. Después de un momento, pareció desinteresada, como si el olor que desprendía no mereciera su atención. Mira, te dije que no podrían rastrearte si reemplazabas tu cuerpo por completo. Usa esta táctica cada vez que necesites escapar de alguien en el futuro. Lo haré. Era una táctica útil, aunque requería que gastara recursos en un nuevo cuerpo y que descartara el anterior o lo almacenara. Una vez que completaba el proceso, se borraban todos los rastros de olor, lo que lo hacía imposible de rastrear. Incluso podía cambiar su casco, pero para eso necesitaba dañarlo primero. Si simplemente cambiaba su equipamiento, el casco cambiaría a una nueva versión pero conservaría los viejos olores. Sin embargo, restaurarlo reemplazaba todos los metales internos, lo que le permitía evadir las narices de los perros rastreadores. Nunca te había visto por aquí, ¿eres nuevo? Preguntó el ladrón después de tirar a la criatura parecida a un perro hacia un lado. Sí. Rusty respondió con una voz monótona que cada día sonaba más humana. Supongo que no habrás visto a nadie sospechoso, ¿eh? Al hombre le faltaban algunos dientes y uno de los ojos, lo que le daba un aspecto amenazador. Se inclinó como si intentara intimidar a Rusty con su fea cara, pero la armadura viviente permaneció inmóvil, impasible. No, no vi a nadie. ¿Pasó algo? Estaba claro que el hombre estaba irritado por la respuesta indiferente de Rusty. Su expresión se ensombreció y, con un gruñido de frustración, escupió a un lado antes de dejarle pasar. No es asunto tuyo. Sigue tu camino. Al principio, el guardia se mostró sospechoso, pero después de una rápida mirada, finalmente dejó pasar a Rusty. Se oían algunos ruidos desde la esquina, pero ya no podía ver los cuerpos de las personas que había asesinado. Ahora que los matones que perseguían a Albert estaban muertos y él había logrado ingresar al gremio de ladrones, probablemente no habría más obstáculos esperándolo allí. Continuó hasta la entrada del mercado negro y usó su moneda para deslizarse por la puerta secreta y estaba de regreso donde comenzó. La mezcla penetrante de sudor, humo y podredumbre lo recibió, pero ahora no estaba en un cuerpo vivo, por lo que ya no lo molestaba. Los puestos estaban abarrotados de vendedores que vendían bienes robados, armas exóticas e incluso artefactos mágicos.
Personajes sospechosos negociaban en voz baja, sus tratos ahogados por el constante zumbido del mercado subterráneo. Los pasos metálicos de Rusty estaban enmascarados por el ruido, su forma blindada se mezclaba con la variedad de mercenarios y ladrones que frecuentaban este lugar. Primero necesito convertirme en miembro permanente, ¿cuánto debo darles para que sean solo 5 monedas de plata? Aburdón echó un vistazo a la pantalla de inventario de Rusty para evaluar la situación. Rusty necesitaba devolver parte del botín al hombre que le había prestado una moneda temporal y cambiarla por una permanente. Había llegado alrededor de las 10 de la noche y ahora, 3 horas después, el mismo hombre seguía allí. Se acercó de nuevo a la zona que parecía un gremio de aventureros, aunque parecía más concurrida que antes. Al parecer, este gremio operaba más durante la noche. El hombre corpulento estaba detrás del mismo bar destartalado, tan brusco como siempre. Rusty se acercó a él como la última vez, pero antes de que pudiera decir nada, el hombre habló. ¿Una cara nueva? ¿Eres un novato? Ah, es cierto. Rusty casi comete un error al llamar al hombre. Anteriormente, se había disfrazado como uno de sus atacantes, pero ahora tenía la forma de Albert. Al darse cuenta de lo que estaba haciendo, decidió no decir nada y, en su lugar, sacó su ficha temporal del gremio y la colocó sobre la barra del bar. El hombre arqueó una ceja ante el silencio de Rusty, pero finalmente asintió y aceptó la ficha sin cuestionarla. Probablemente asumió que Rusty la había recibido de otro miembro del gremio. Estas fichas poseían atributos especiales y un encantamiento de bajo nivel, pero Aburdón le había asegurado a Rusty que no había forma de que pudieran relacionarlo con el matón ahora muerto que había habitado durante esa breve hora. Entonces, ¿viniste a completar el registro? Sí. Entonces veámoslo, espero por tu bien que no me estés haciendo perder el tiempo. Había otros ladrones mirándolos. Parecían estar listos para algo y sonriendo. Rusty no estaba seguro de qué se trataba, pero no era nada bueno. Era posible que quien no pudiera traer suficiente botín para un registro completo fuera castigado de alguna manera y si los artículos que sacó no satisfacían a este camarero, entonces podría tener que enfrentarse a otra pelea. Rusty permaneció en silencio, metió la mano en su cartera y sacó varios objetos que había robado durante las incursiones en las mazmorras. Siguiendo las instrucciones de Aburdón, los colocó con cuidado sobre el mostrador, tratando de evaluar la reacción del corpulento camarero. Leer las expresiones humanas no era el punto fuerte de Rusty, pero observó atentamente. Los ojos del camarero examinaron la pila de objetos de valor con desinterés casual al principio, aunque algo en su mirada cambió. Hubo un indicio de reconocimiento. No está mal, novato. El hombre gruñó. Estos objetos no están nada mal. Tienes buen ojo para los precios. Serás un buen ladrón, o más probablemente un bandido, por lo que parece. Se rió entre dientes, sugiriendo que la apariencia corpulenta y blindada de Rusty parecía más apropiada para un bruto que para un ladrón ágil. La forma de Rusty, de hecho, era más adecuada para la intimidación que para el enfoque sigiloso o el subterfugio. Si bien había clases de ladrones que se enfocaban en el sigilo y la agilidad, los bandidos prosperaban con la fuerza bruta y el miedo. Aún así, este gremio clandestino no discriminaba en función de las habilidades. Luchadores, peleadores e incluso sacerdotes podían unirse siempre que demostraran su valía. Parecía que Rusty había pasado esta prueba, por ahora. ¿Tomaste esto de algunos aventureros muertos o tú? Ah, realmente no importa, aquí te has ganado tu membresía. El camarero le quitó a Rusty la moneda de ladrón temporal y la reemplazó por una de aspecto similar, pero esta nueva moneda estaba hecha de un metal más precioso. Carecía de marcas específicas y a primera vista parecía una moneda de plata normal, pero Rusty conocía su verdadero valor. Esta moneda le otorgaba acceso total al gremio, donde ahora podía vender libremente todos los bienes robados que había reunido de los aventureros ladrones. Con esta ficha permanente en la mano, Rusty era oficialmente parte de la red clandestina, capaz de comerciar y operar sin las limitaciones de su anterior estatus temporal. Mientras Rusty se guardaba la moneda permanente en el bolsillo, una extraña sensación de logro se apoderó de él. Aunque no le habían dado ningún título o reconocimiento oficial, se sentía como si hubiera completado una misión que se había propuesto lograr. Había sido una misión de varias partes la que lo había traído hasta aquí, y ahora se había abierto una nueva oportunidad. Finalmente podía comenzar a vender todo el botín que había robado.
Sin embargo, para ser cauteloso, era más prudente deshacerse de los artículos gradualmente, distribuyendo sus ganancias para evitar llamar la atención de las personas equivocadas. Todavía era un novato en este lugar, y algunos podrían atacarlo una vez que notaran que llevaba una gran suma de dinero. El proceso era similar a la venta de objetos en la superficie. Aunque los comerciantes del mercado negro eran más tacaños que los del mercado normal, Rusty aún podía conseguir precios razonables por los objetos que había tomado. Las armaduras y armas encantadas eran las que mejor se vendían, alcanzando precios apenas un 20% más bajos que los que se obtendrían en una tienda. Esto significaba que se agotarían rápidamente en los estantes y que Rusty no tendría problemas para ganar más dinero. Después de otra hora de recorrer el mercado negro, había vendido una buena parte de su botín. Incluso pociones, herramientas para abrir cerraduras y joyas, algunas de las cuales los aventureros usaban aunque no tuvieran encantamientos, encontraron compradores ansiosos. Fue un éxito rotundo, ya que había perdido un tercio de su botín. Creo que eso debería ser suficiente por esta noche, no quieres parecer demasiado sospechoso, Rusty. La gente te ha estado observando, pero eso es normal, pero antes de irnos, déjame echar un vistazo a su tablero de misiones, tal vez podamos encontrar algo interesante allí. Por mí está bien. Al igual que en el gremio de aventureros, este lugar también tenía su propio tablero para misiones. Sin embargo, en lugar de partes de monstruos, enumeraba recompensas, atracos, operaciones de contrabando e incluso contratos de asesinato. Rusty se acercó a la esquina poco iluminada donde se encontraba el tablero de misiones del gremio de ladrones. Varias figuras sombrías se reunieron alrededor, observando las diversas publicaciones con una mezcla de codicia y cautela. Aburdón se quedó flotando dentro del casco de Rusty, examinando el tablero en busca de oportunidades particularmente lucrativas o estratégicas. Las misiones estaban organizadas por dificultad y recompensa. Algunas estaban marcadas en rojo, lo que indicaba que eran objetivos de alto riesgo o especialmente peligrosos. Al igual que el gremio de aventureros, el gremio de ladrones tenía su propio sistema de clasificación, aunque tenía un rango menos, ya que solo se permitía unirse a individuos con clases duales. Rusty estaba actualmente en el primer rango, Obsidian, que estaba simbolizado por la moneda negra que había recibido. El gremio parecía seguir un tema particular con sus clasificaciones. El segundo era Jade, y más allá de eso, el prestigioso rango Moonstone. ¿Qué tenemos aquí? Este parece interesante. Rusty siguió las instrucciones de Agurdón hasta una misión publicada en la parte superior del tablero, escrita con símbolos y códigos crípticos. Era un contrato de alto nivel, que probablemente requería un equipo más experimentado. Sin embargo, la recompensa era sustancial. 200 monedas de oro por recuperar un artefacto mágico específico de la propiedad de un noble fuertemente custodiada. Pero, por desgracia, no creo que estés preparado para algo así, quizás cuando seas un monstruo de rango C. No planeaba cometer ningún asesinato dentro de la ciudad, pero tal vez si un aventurero que figuraba en este tablero apareciera ante él, lo reconsideraría. En cierto sentido, este gremio también compraba partes del cuerpo, solo las que pertenecían a personas de razas inteligentes. Cada contrato de asesinato solo se completaba después de traer una oreja de la persona asesinada o uno de sus dedos. El gremio luego identificaría a la persona que había sido asesinada y solo entonces recibiría las recompensas. Aunque estos contratos eran intrigantes, Rusty sabía que no era apto para entrar en las casas de la gente con su armadura puesta. Tenía una habilidad que le permitía esconderse en las sombras, pero no podía mantenerla por mucho tiempo. Finalmente, se marchó del extraño lugar subterráneo. Era tarde en la noche, pero las calles seguían llenas de actividad. Después de asegurarse de que no lo seguían, regresó a la posada para esperar a que amaneciera. Su pila de oro iba aumentando lentamente, pero probablemente no sería suficiente para asegurar la liberación de su amigo del cautiverio. Cuando finalmente salió el sol de la mañana, se dirigió hacia la casa de subastas donde se suponía que Gleam iba a ser vendida. Todavía no estaba seguro de si ella estaba en esa ciudad, ya que el sistema no estaba detectando su ubicación, pero poco podía hacer excepto esperar y fortalecerse. Si, por alguna razón, ella no estaba allí, no estaba seguro de qué haría. Sin embargo, por ahora, con el ánimo en alto, continuó con sus aventuras diarias. Pasó otros 2 días en la mazmorra, cazando monstruos y, ocasionalmente, tendiendo emboscadas a aventureros desprevenidos con su trampa para dormir.
Sin embargo, se estaba extendiendo la noticia de sus trucos, lo que hacía que el robo fuera cada vez más difícil. Matar orcos finalmente se convirtió en su única fuente de ingresos, pero los objetos que obtenía a través de sus robos se vendían bien y, finalmente, llegó el día. Escuchad, escuchad. Rusty regresó de una de sus inmersiones en mazmorras, emocionado de descubrir que había subido de nivel nuevamente. Finalmente, algo estaba cambiando. En la casa de subastas, se encontró con un pequeño grupo de personas reunidas alrededor de un hombre bien vestido. Sostenía un gran pergamino en su mano y parecía que estaba a punto de anunciar cuándo se llevaría a cabo la próxima subasta. La casa de subastas Luz se abrirá sus puertas al público en 5 días. Mostraremos una colección de artefactos mágicos raros, incluidos elixires raros, armas encantadas y... El hombre hizo una pausa dramática y su mirada recorrió a la multitud ansiosa. El codiciado cetro estelar, un artefacto que se dice otorga a su portador un poder curativo inimaginable. Rusty se sintió un poco decepcionado cuando el hombre siguió hablando y solo mencionó algunos artefactos o pociones poco conocidos que no reconoció. Sin embargo, justo al final, finalmente le dio la información que deseaba. También presentaremos una grandiosa colección de bestias y monstruos mágicos, listos para ser domesticados por el precio justo. La subasta comienza al atardecer dentro de 5 días. Recuerde que el mejor postor siempre gana y quien no pueda producir suficientes monedas, deberá pagar con su propia libertad. La voz del subastador resonó entre la multitud, emocionando a algunos de los participantes. Rusty sintió un escalofrío recorrer su cuerpo metálico cuando llegó el momento. Finalmente tenía una cita con el nombre de Gleam y en 5 breves días, finalmente podría pujar por la libertad de su amigo. 5 días, ¿debo conseguir más? Murmuró para sí mismo antes de aventurarse, solo quedaban 5 días y todavía necesitaba conseguir más oro. Fin del capítulo 85.